Él estaba de pie frente al espejo, ajustándose el smoking caro que había elegido especialmente para ese día. La boda era perfecta, exactamente como la había planeado. El salón elegante, los invitados influyentes, la música suave, y sobre todo, la satisfacción que sentía al saber que su exesposa estaría allí. No porque la quisiera, no porque la respetara, sino porque quería verla pequeña, humillada, derrotada. Había pasado años construyendo ese momento en su cabeza. La invitación no fue un gesto amable, fue una trampa cuidadosamente diseñada. Él estaba convencido de que ella llegaría sola, con un vestido sencillo, bajando la mirada, recordando todo lo que había perdido al divorciarse de él. Para él, ella siempre sería la mujer pobre, la que no supo aprovechar la oportunidad de estar con un hombre exitoso. En su mente, el pasado estaba lleno de discusiones, donde él la hacía sentir menos, recordándole que sin su dinero no era nadie. Cuando se separaron, estaba seguro de que ella se hundiría. Sin contactos, sin apoyo, sin lujos, y durante años se alimentó de esa idea. Nunca preguntó cómo estaba realmente. Nunca quiso saber si había sufrido o si había salido adelante. Para él, su fracaso era un hecho incuestionable. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, ella se miraba al espejo con una calma que jamás había tenido durante su matrimonio. Su reflejo mostraba a una mujer segura, elegante, con una serenidad que solo nace después de haber sobrevivido a la humillación, al abandono y al desprecio. El vestido que llevaba no era ostentoso, pero era impecable. Cada detalle hablaba de buen gusto y confianza. No necesitaba demostrar nada, pero sabía que esa noche sería importante. Cuando recibió la invitación, dudó. No por miedo, sino por cansancio. Sabía exactamente por qué él la había invitado. Conocía su carácter, su orgullo herido y su necesidad constante de sentirse superior. Durante un momento pensó en rechazarla, en cerrar definitivamente ese capítulo. Pero algo dentro de ella le dijo que era hora de enfrentar el pasado, no para vengarse, sino para demostrarse a sí misma cuánto había crecido. A su lado, un hombre observaba en silencio. No necesitaba hacer preguntas, porque conocía su historia. Había estado allí cuando ella dudaba de su propio valor, cuando se culpaba por un matrimonio fallido que nunca fue su responsabilidad. Él no la había salvado, como muchos podrían pensar. Ella se salvó sola. Él simplemente caminó a su lado cuando ya estaba de pie. Su riqueza no era solo económica, sino también emocional. Y aunque el mundo lo conocía como un multimillonario poderoso, para ella era alguien que la respetaba, algo que nunca había tenido antes. La limusina negra avanzaba lentamente hacia el lugar de la boda. Los fotógrafos, siempre atentos a cualquier detalle, comenzaron a levantar sus cámaras. No sabían exactamente quién estaba dentro, pero intuían que era alguien importante. Cuando el vehículo se detuvo, el murmullo entre los invitados empezó a crecer. Él, el novio, sonrió con suficiencia desde la entrada, pensando que ese revuelo no tenía nada que ver con su exesposa. Estaba seguro de que ella aún no había llegado, o tal vez ni siquiera se atrevería a hacerlo. Las puertas de la limusina se abrieron. Primero bajó el conductor, luego un hombre elegante, seguro, con una presencia que imponía silencio sin necesidad de palabras. Algunos invitados lo reconocieron al instante. Sus rostros cambiaron. Susurros recorrieron el lugar como una ola. Y entonces, ella bajó del vehículo. No había prisa en sus movimientos, no había nerviosismo. Caminó con gracia, con la cabeza en alto, sosteniendo la mano de ese hombre que muchos solo conocían por revistas y noticias financieras. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El novio dejó de sonreír.
Su expresión pasó de la arrogancia a la confusión, y luego al shock absoluto. No entendía lo que estaba viendo. Esa no era la mujer derrotada que había imaginado durante años. Los invitados comenzaron a observarla con otros ojos. Algunos la recordaban vagamente, otros ni siquiera sabían quién era. Pero todos podían sentir que algo había cambiado en la dinámica de esa boda. Ella ya no era una sombra del pasado. Era una presencia fuerte, imposible de ignorar. Cuando sus miradas se cruzaron, él sintió una incomodidad que no había sentido jamás. Quiso decir algo, cualquier cosa que recuperara el control, pero las palabras no salieron. En cambio, ella lo miró con una expresión tranquila, casi amable, como si finalmente lo viera tal como era, sin miedo, sin rencor. Ese fue el golpe más fuerte para él. No había odio en sus ojos, solo indiferencia. Mientras caminaba por el salón, recordó los años en los que se sentía invisible a su lado. Las veces que él la cayó frente a otros, que minimizó sus sueños, que la hizo creer que sin él no sobreviviría. Y sin embargo, allí estaba, no para humillarlo, no para vengarse, sino para cerrar una herida que había permanecido abierta demasiado tiempo. El multimillonario no dijo una sola palabra innecesaria. Su presencia hablaba por sí sola. No era ostentación, era seguridad. No estaba allí para competir, sino para acompañar. Y eso, irónicamente, hizo que la comparación fuera inevitable. El novio, que siempre se había definido por su dinero y su estatus, se sintió pequeño por primera vez en su vida. Durante la ceremonia, él apenas pudo concentrarse. Cada palabra del oficiante le sonaba lejana. Su mente estaba atrapada en una sola pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Cómo había pasado esto? ¿En qué momento ella dejó de ser la mujer que él podía controlar? ¿En qué momento el mundo dejó de girar a su favor? Ella, sentada entre los invitados, escuchaba con atención, pero sin emoción. No había celos, no había tristeza, solo una extraña sensación de cierre. Entendió que ya no necesitaba explicaciones, ni disculpas, ni reconocimiento. Su vida había seguido adelante, y esa era la verdadera victoria. Después de la ceremonia, durante la recepción, muchos se acercaron a saludarla. Algunos con curiosidad, otros con admiración genuina. Nadie la miraba con lástima. Nadie la veía como la exesposa fracasada. Él observaba la escena desde lejos, sintiendo cómo el plan que había construido durante años se desmoronaba frente a todos. En un momento inevitable, sus caminos se cruzaron. Él intentó recuperar su tono seguro, hacer un comentario casual, pero ella lo detuvo con una simple sonrisa. No había necesidad de palabras largas. Le deseó felicidad de forma sincera. Ese gesto fue más devastador que cualquier reproche, porque dejó claro que ya no tenía poder sobre ella. Cuando la noche avanzaba y la música llenaba el salón, ella salió al exterior para tomar aire. El multimillonario se acercó y le preguntó si estaba bien. Ella asintió. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente libre. No por el lujo, no por la atención, sino porque había enfrentado su pasado sin quebrarse. Al subir nuevamente a la limusina, no miró atrás. No lo necesitaba. El pasado había quedado exactamente donde debía estar. Él, desde el interior del salón, observó cómo el vehículo se alejaba. En ese instante, entendió algo que jamás había considerado. El dinero puede comprar escenarios, invitados y apariencias, pero no puede comprar respeto, ni amor, ni dignidad. Esa noche, muchos invitados recordaron la boda por razones muy distintas a las esperadas. No por el vestido, ni por la música, ni por el menú. La recordaron por la mujer que llegó sin buscar venganza.
y se fue con la cabeza en alto, demostrando que el verdadero éxito no siempre hace ruido, pero cuando aparece, cambia todo. Y así, el plan que nació del orgullo y la crueldad, terminó convertido en una lección silenciosa. Él esperó lágrimas y vergüenza. Lo que recibió fue una verdad imposible de ignorar. Ella no solo había sobrevivido sin él, había florecido. Y ese fue el final que nunca pudo controlar.